en las brillantes oficinas corporativas de Torre Esperanza, uno de los edificios más prestigiosos del corazón de Ciudad de México. Las luces fluorescentes iluminaban los pasillos de mármol donde resonaban los tacones de ejecutivos apurados. Entre este mundo de trajes caros y reuniones importantes, caminaba silenciosamente don Esteban Morales, un hombre de 58 años, con las manos callosas por décadas de trabajo honesto. Esteban llegaba cada madrugada cuando la ciudad aún dormía, limpiando cada rincón de esas oficinas como si fuera su propio hogar, con su uniforme azul gastado, pero siempre impecable. Se movía entre los cubículos vacíos, organizando papeles que otros habían dejado regados, vaciando botes de basura repletos de sueños corporativos desechados. Pero había algo que la mayoría no sabía sobre este humilde conserje. En su pequeño departamento de la colonia Doctores, rodeado de libros usados que compraba en el tianguis de los domingos, Esteban había pasado años estudiando por las noches matemáticas, economía, administración, todo lo que podía absorber, con la misma dedicación con que limpiaba esos pisos. La empresa Soluciones Integrales ocupaba 3 pisos completos de Torre Esperanza. Su equipo de ventas, liderado por el arrogante Rodrigo Santamaría, se creía dueño del mundo. Rodrigo, un hombre de 35 años con corbatas italianas y actitud despreciativa, había construido su reputación humillando a quienes consideraba inferiores. «Oye, trapitos», le gritaba Rodrigo cada mañana cuando Esteban pasaba limpiando cerca de su oficina. «¿Ya terminaste de limpiar los baños? No vayas a tocar mis documentos importantes con esas manos sucias». Sus compañeros de ventas reían como hienas, siguiendo el ejemplo de su líder. Carmen Vega, Andrés Ruiz y Patricia Lozano encontraban divertido burlarse del conserje que nunca respondía, que solo bajaba la mirada y seguía trabajando en silencio. Lo que no sabían era que Esteban escuchaba cada conversación, observaba cada estrategia de ventas fallida, cada error que cometían, y en su corazón crecía no el odio, sino una determinación férrea de demostrar que la dignidad no se mide por el puesto que ocupas, sino por la sabiduría que cargas en el alma. Esta es la historia de cómo un humilde conserje mexicano logró lo que ningún ejecutivo había conseguido antes. Era un martes típico en Soluciones Integrales, cuando llegó la noticia que cambiaría todo. Esteban estaba limpiando los ventanales del piso 12 cuando escuchó a Rodrigo gritando por teléfono en su oficina. «No me importa, licenciado. Esta empresa necesita ese contrato con Industrias del Norte o nos van a correr a todos». La voz de Rodrigo resonaba por todo el pasillo. «Sí, ya sé que son 5 millones de pesos. Por eso mismo no podemos fallar». Esteban conocía bien esa historia. Industrias del Norte era la empresa más grande del país en manufactura de autopartes. Llevaban 6 meses tratando de conseguir su contrato de distribución, pero siempre los rechazaban. La razón era simple: sus propuestas eran mediocres, copiaban estrategias obsoletas y no entendían las necesidades reales del cliente. Durante su turno nocturno, Esteban había leído docenas de propuestas fallidas que terminaban en la basura. Había estudiado cada rechazo, cada comentario negativo que llegaba por email. Mientras limpiaba, su mente analítica trabajaba procesando información que nadie más se molestaba en revisar. «Don Trepador», le gritó Carmen Vega esa tarde, «venga para acá. Necesitamos que limpie esta mesa. Vamos a tener una reunión importante». Carmen era una mujer ambiciosa de 32 años, siempre perfectamente maquillada, que trataba a Esteban como si fuera invisible. «Sí, señorita Carmen», respondió Esteban con su voz suave y respetuosa, como siempre. «Y procure no tocar nada de lo que hay sobre la mesa», añadió Andrés Ruiz, un vendedor gordito que compensaba su inseguridad humillando a otros. «Son documentos muy importantes para gente muy importante. No creo que usted entienda de qué se trata».
Esteban asintió en silencio, pero sus ojos captaron cada detalle de la propuesta que estaban preparando para Industrias del Norte. Los mismos errores de siempre, a precios inflados sin justificación, tiempos de entrega irreales y, lo más grave, una completa falta de comprensión sobre las necesidades específicas del sector automotriz. Mira nada más, se burló Patricia Lozano, señalando a Esteban. Creo que el conserje está leyendo nuestros documentos. ¿Ya aprendiste a leer, Esteban? Los 4 vendedores estallaron en carcajadas crueles. Mejor váyase a limpiar los baños, ordenó Rodrigo con desdén. Déjenos trabajar a los profesionales. Esa noche, mientras limpiaba las oficinas vacías, bajo la luz de la luna que se colaba por los enormes ventanales, Esteban reflexionaba sobre lo que había visto. Conocía los números reales de la empresa, había observado los patrones de compra de sus clientes, entendía las fluctuaciones del mercado mejor que cualquiera de esos profesionales que lo humillaban diariamente. En su casa, sentado en su pequeña mesa de cocina con una taza de café de olla que había preparado su esposa Esperanza, Esteban abrió su vieja laptop. Durante años había estado desarrollando un modelo de análisis de mercado, estudiando casos de éxito, aprendiendo de los fracasos que veía en la oficina. ¿Otra vez estudiando, mi amor?, le preguntó Esperanza, una mujer dulce de 55 años, que trabajaba como costurera. Ya es muy tarde. Solo un ratito más, corazón, respondió Esteban. Creo que encontré algo importante. Esperanza se acercó y le acarició el cabello canoso. Después de 30 años de matrimonio, conocía esa mirada de determinación en los ojos de su esposo. Ten cuidado, Esteban. Esa gente de la oficina no te aprecia como mereces. No se trata de lo que merezco, murmuró Esteban, tecleando números en su computadora. Se trata de hacer lo correcto. Sus dedos, los mismos que cada día sostenían el trapeador y la escoba, ahora danzaban sobre el teclado creando algo extraordinario. Una propuesta que revolucionaría todo lo que creían saber sobre ventas corporativas. La humillación diaria había plantado una semilla de determinación que estaba a punto de florecer de manera espectacular. Los días siguientes fueron especialmente crueles para Esteban. El equipo de ventas, presionado por la proximidad de la fecha límite para presentar la propuesta a Industrias del Norte, descargaba su frustración y nerviosismo en el humilde conserje. Esteban, esta basura no se ha vaciado, gritó Rodrigo un jueves por la mañana, aunque el bote estaba completamente vacío. ¿Para qué te pagamos? Para que vengas a calentar el asiento. Perdón, licenciado Rodrigo, respondió Esteban, acercándose inmediatamente a revisar el bote que él mismo había vaciado 1 hora antes. Y otra cosa, continuó Rodrigo, elevando la voz para que todos en la oficina pudieran escuchar. He notado que andas muy metiche últimamente. Te he visto cerca de nuestras reuniones, como si entendieras algo de negocios. Las risas burlonas de sus colegas llenaron el ambiente. Carmen se sumó a la humillación. Es verdad. Ayer lo vi viendo nuestros documentos. No sé qué se cree este señor. Esteban, usted está aquí para limpiar, no para jugar a ser ejecutivo. Lo que no sabían era que esas mismas burlas estaban alimentando la determinación de Esteban. Cada noche, después de terminar su turno, se quedaba 1 hora extra analizando los desechos de información que encontraba: borradores, desechados, emails impresos por error, notas manuscritas tiradas a la basura. Su esposa Esperanza notó el cambio en él. Esteban, ya llevas 1 semana llegando muy tarde. ¿Todo está bien en el trabajo? Mejor que nunca, mi amor, respondió él, sentándose en su silla favorita del pequeño comedor. Estoy trabajando en algo que podría cambiarlo todo. ¿De qué hablas? Esteban tomó las manos callosas de su esposa entre las suyas. ¿Recuerdas cuando éramos novios y me decías que algún día yo sería alguien importante? Esperanza sonrió con ternura. Siempre has sido importante, Esteban, para mí, para nuestros hijos,
para todos los que te conocen de verdad. Esta vez va a ser diferente, corazón. Esta vez todos van a saber quién es Esteban Morales. Mientras tanto, en las oficinas de Torre Esperanza, el pánico crecía. La propuesta que el equipo de ventas había preparado había sido rechazada nuevamente por Industrias del Norte. El director general, don Alberto Mendoza, un hombre de 60 años con una reputación férrea, había convocado una reunión de emergencia. Señores, dijo don Alberto con voz grave, esta es nuestra última oportunidad. Industrias del Norte nos ha dado una semana más para presentar una nueva propuesta. Si fallamos otra vez, no solo perderemos el contrato, sino que nuestra reputación quedará por los suelos. Rodrigo intentó disculparse, señor Mendoza. Creemos que podemos ajustar algunos números y... No, interrumpió el director, no más ajustes. Necesitamos una propuesta completamente nueva, innovadora, que lo sorprenda, y la necesitamos en 5 días. El silencio cayó como una losa sobre la sala de juntas. Todos sabían que era imposible. Llevaban meses trabajando en esto y no habían logrado nada convincente. Y Esteban escuchó desde el pasillo cómo Rodrigo hablaba por teléfono con su esposa. No sé qué vamos a hacer, amor. Si perdemos este contrato, seguramente me van a correr. Tengo 2 hijos en escuela privada. La hipoteca de la casa. Por primera vez, Esteban sintió algo parecido a la compasión por el hombre que lo había humillado tantas veces, pero también sintió que había llegado el momento de actuar. En su casa, abrió una carpeta que había estado preparando durante semanas. Su propuesta para Industrias del Norte era completamente diferente a todo lo que había visto. No se basaba en promesas vacías o números inflados, sino en un análisis profundo de las necesidades reales del cliente, estrategias innovadoras de distribución y un modelo de costos que ningún ejecutivo había considerado. Esperanza, le dijo a su esposa mientras ella tejía en el sofá, mañana voy a hacer algo que podría costarme el trabajo. Ella lo miró con esos ojos sabios que habían visto décadas de luchas. Es lo correcto. Si ahí entonces... Hazlo, siempre estaré contigo. Pase lo que pase. Esteban sonrió. Mañana cambiaría su vida para siempre. El viernes por la mañana llegó con una energía diferente a Torre Esperanza. Esteban se levantó antes del amanecer. Se bañó con especial cuidado y se puso su uniforme más limpio. En su mochila llevaba algo más que sus útiles de limpieza, una carpeta con su propuesta impresa en papel bond, de la mejor calidad que había podido comprar. Cuando llegó al edificio, el guardia de seguridad, don Ramiro, lo saludó como siempre. Buenos días, Esteban. Temprano como siempre, ¿eh? Buenos días, don Ramiro. Hoy va a ser un día especial. El guardia lo miró extrañado, pero no preguntó más. Conocía a Esteban desde hacía años y sabía que era un hombre de pocas palabras, pero de grandes sorpresas. En el piso 12, el equipo de ventas ya había llegado temprano, presionados por la fecha límite. Rodrigo caminaba de un lado a otro como león enjaulado, mientras Carmen tecleaba desesperadamente en su computadora. «¡Esto no funciona!», murmuró Andrés, tirando unos papeles al bote de basura. «Llevamos toda la semana con lo mismo, y no avanzamos nada». «Cálmate», le dijo Patricia, aunque su voz también traicionaba nerviosismo. «Algo se nos va a ocurrir». Esteban comenzó su rutina de limpieza, pero esta vez prestó especial atención a cada conversación. A las 10 de la mañana, don Alberto Mendoza bajó personalmente al piso 12, algo que solo hacía en situaciones extremas. «Señores», anunció con voz seria, «acabo de hablar con el presidente de Industrias del Norte en la presentación. Será el lunes, a las 2 de la tarde. Es nuestra última oportunidad. Si no conseguimos este contrato, voy a tener que tomar decisiones muy difíciles respecto al futuro de este departamento». Las palabras del director cayeron como bombas. Todos entendieron el mensaje. Si fallaban, habría despidos masivos. Después de que don Alberto se fue, Rodrigo explotó. «Esto es imposible. No podemos crear un milagro en un fin de semana. Tal vez,
Deberíamos pedir ayuda a otros departamentos, sugirió Carmen. ¿A quién? Al departamento de contabilidad, a recursos humanos. Rodrigo siguió amargamente. Nadie en esta empresa entiende de ventas como nosotros. Esteban siguió limpiando, pero por dentro ardía. Nadie entiende de ventas como ustedes, pensó, y por eso han fallado 5 veces consecutivas. Al mediodía, cuando todos salieron a almorzar, Esteban tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Se dirigió directamente al elevador y presionó el botón del piso 15, donde estaba la oficina de don Alberto Mendoza. La secretaria del director, doña Marta, una mujer elegante de unos 50 años, lo vio llegar con sorpresa. Esteban, ¿qué haces aquí? ¿Necesitas algo? Buenos días, doña Marta. Necesito hablar con don Alberto. Es urgente. Contigo. Pero doña Marta lo miró confundida. Esteban, él está muy ocupado con el tema de Industrias del Norte. Precisamente de eso quiero hablar con él. Algo en la voz de Esteban, una determinación que doña Marta nunca había escuchado antes, la convenció de anunciarlo. Don Alberto, dijo por el intercomunicador Esteban Morales, el conserje del piso 12. Dice que necesita hablar urgentemente con usted sobre Industrias del Norte. La respuesta fue inmediata. El conserje, ¿de qué puede querer hablar? ¿Un conserje sobre nuestro cliente más importante? No lo sé, señor, pero dice que es urgente. Hubo una pausa larga. Que pase 5 minutos. 5 minutos y nada más. Cuando Esteban entró a la oficina del director, sintió como sus piernas temblaban ligeramente. Don Alberto estaba detrás de su enorme escritorio de caoba, rodeado de documentos y con cara de pocos amigos. A ver, Esteban, dijo sin levantar la vista de sus papeles. Doña Marta me dice que quieres hablar de Industrias del Norte en tienes 5 minutos. Esteban respiró profundo y puso su carpeta sobre el escritorio. Don Alberto, con todo respeto, creo que puedo ayudarle a conseguir ese contrato. El director finalmente levantó la vista, con una expresión entre sorprendida y divertida. Tú, un conserje, va a resolver lo que mi equipo de ventas no ha podido en 6 meses. Sí, señoren. Y no solo eso, creo que puedo conseguir mejores condiciones de las que jamás han imaginado. Don Alberto se reclinó en su silla, estudiando el rostro serio de Esteban. Algo en esos ojos le decía que este hombre hablaba en serio. Don Alberto Mendoza había dirigido empresas durante más de 30 años. Tenía un instinto especial para detectar cuando alguien le estaba mintiendo o fanfarroneando. Pero al mirar los ojos de Esteban Morales, no vio ni mentira ni fanfarronería. Vio algo que no había encontrado en su equipo de ventas en confianza genuina. Está bien, Esteban, dijo lentamente. Tienes mi atención. Pero antes de que abras esa carpeta, quiero que me expliques algo. ¿Cómo diablos un conserje sabe algo sobre Industrias del Norte que mis vendedores profesionales no saben? Esteban se irguió en su silla. Por primera vez en años, se sintió tratado como un igual, no como un subordinado invisible. Don Alberto, llevo 8 años limpiando estas oficinas. En todo ese tiempo, he visto pasar docenas de propuestas. He escuchado cientos de llamadas telefónicas. He leído miles de emails que terminan en la basura. Su voz se hizo más firme. Mientras sus vendedores veían números en una pantalla, yo veía patrones. Mientras ellos copiaban estrategias de Internet, yo estudiaba los fracasos para entender que no funciona. El director se inclinó hacia adelante, intrigado. Continúa Industrias del Norte. No los rechaza por sus precios, don Alberto. Los rechaza porque no entienden lo que realmente necesitan. Esteban abrió su carpeta con manos firmes. Mire estos números. Durante los siguientes 20 minutos, Esteban desplegó un análisis que dejó boquiabierto a don Alberto. No eran solo números inventados o teorías copiadas de libros. Era un estudio profundo y detallado de las operaciones de Industrias del Norte, sus patrones de compra, sus necesidades no cubiertas y, más importante aún, sus proyecciones de crecimiento para los próximos 5 años.
¿Cómo conseguiste esta información?, preguntó don Alberto, examinando unos gráficos que mostraban tendencias que ni sus mejores analistas habían detectado. Trabajo de noche, don Alberto. Cuando las oficinas están vacías, me quedo estudiando. Leo cada documento que ustedes desechan, analizo cada email que imprimen por error, escucho cada conversación telefónica que tienen con franqueza porque creen que nadie los escucha. Don Alberto sintió un escalofrío. ¿Me estás diciendo que has estado espiando? No, señor. Estoy diciendo que he estado aprendiendo. La diferencia es que yo nunca usé esa información para dañar a nadie. La usé para prepararme para este momento. El director se reclinó en su silla, procesando lo que acababa de escuchar. Esteban, esto que me muestras, si es real, podría cambiar completamente nuestra aproximación, no solo con Industrias del Norte, sino con todos nuestros clientes. ¿Es real, don Alberto An? Y hay más. Esteban sacó una segunda sección de su carpeta. Aquí está mi propuesta completa para Industrias del Norte. No solo incluye precios competitivos y tiempos de entrega realistas, sino una estrategia de crecimiento conjunto que los convertiría no solo en nuestros clientes, sino en nuestros socios estratégicos. Don Alberto leyó en silencio durante varios minutos. Su expresión pasó de la sorpresa al asombro y finalmente a algo parecido al respeto. Esteban, dijo finalmente, esto es extraordinario. Pero tengo que preguntarte algo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no viniste antes con esta información? La pregunta que don Alberto no se atrevía a hacer era la más obvia. ¿Por qué un conserje querría ayudar a una empresa que lo había ignorado durante años? Esteban guardó silencio por un momento, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Don Alberto, su equipo de ventas me ha tratado como si fuera invisible durante 8 años. Me han humillado, se han burlado de mí. Han actuado como si mi trabajo no tuviera valor. Su voz se quebró ligeramente. Pero esta empresa también me ha dado de comer durante 8 años. Me ha permitido mantener a mi familia, pagar la escuela de mis hijos. Entonces, ¿esto es venganza? No, señor Anés. Esto es dignidad. Esteban se puso de pie. Quiero demostrar que el valor de una persona no se mide por su puesto, sino por su capacidad de contribuir. Quiero que sepan que mientras ellos veían hacia abajo para humillarme, yo veía hacia arriba para aprender. Don Alberto también se levantó, extendiendo su mano hacia Esteban. ¿Estarías dispuesto a presentar esta propuesta el lunes, frente a los ejecutivos de Industrias del Norte? Esteban estrechó la mano del director con firmeza. Estoy listo, don Alberto. He estado listo durante años. La noticia se extendió por Torre Esperanza como pólvora. Para el lunes por la mañana, todo el edificio sabía que algo extraordinario iba a suceder. El conserje del piso 12 haría una presentación ante el cliente más importante de la empresa. Rodrigo Santamaría llegó a su oficina con la cara roja de rabia. Había pasado el fin de semana en vela, tratando desesperadamente de armar una propuesta presentable, solo para enterarse el lunes temprano de que había sido reemplazado por el hombre al que había humillado durante años. «¡Esto es una broma!», gritó, azotando la puerta de su oficina. «¡No puede ser en serio! Un pinche conserje va a arruinar nuestro futuro profesional». Carmen, Andrés y Patricia se reunieron alrededor de su escritorio como conspirativos. Todos tenían la misma expresión de incredulidad y terror. «Tiene que haber una explicación», murmuró Carmen, mordiéndose las uñas nerviosa. Tal vez don Alberto se volvió loco. No es posible que realmente crea que Esteban puede hacer lo que nosotros no pudimos. O tal vez, dijo Andrés con veneno en la voz, el viejo conserje le está haciendo algún tipo de chantaje. Piénsenlo, lleva años aquí.
Debes saber secretos comprometedores. Patricia asintió con malicia a Ness. ¿Verdad? Siempre anda por ahí, limpiando, escuchando conversaciones privadas. Seguramente descubrió algo sobre don Alberto y lo está amenazando. Pero Rodrigo tenía una teoría diferente, y era la que más lo aterrorizaba. ¿Y si realmente sabe algo que nosotros no sabemos? El silencio que siguió fue ensordecedor. Ninguno quería admitir esa posibilidad. Pero todos habían notado cómo Esteban siempre parecía estar presente cuando hablaban de negocios, cómo sus ojos observaban cada documento, cada conversación telefónica. Mientras tanto, en un pequeño cubículo temporal que don Alberto había asignado a Esteban para preparar su presentación, el humilde conserje trabajaba con una concentración que habría impresionado a cualquiera que lo viera. Había cambiado su uniforme de trabajo por una camisa blanca limpia y unos pantalones oscuros que su esposa le había planchado con especial cuidado. ¿Nervioso?, le preguntó doña Marta, acercándose con una taza de café. Un poco, admitió Esteban, ajustando sus anteojos de lectura. Pero más que nervioso, estoy emocionado. Durante años he tenido estas ideas en mi cabeza, y finalmente voy a poder compartirla. Esteban, dijo doña Marta sentándose en una silla cercana, ¿puedo preguntarte algo personal? Por supuesto. ¿De verdad crees que puedes conseguir ese contrato? Esteban sonrió con una confianza que sorprendió a la secretaria. Doña Marta, no solo creo que puedo conseguirlo. Creo que después de hoy, Industrias del Norte va a preguntarse por qué tardamos tanto en acercarnos con una propuesta seria. A las 12 del día, los ejecutivos de Industrias del Norte llegaron a Torre Esperanza. Eran 5 personas, impecablemente vestidas, lideradas por el temido director de compras, ingeniero Fernando Castillo. Un hombre de 55 años, con reputación de ser implacable en las negociaciones. Don Alberto, dijo el ingeniero Castillo mientras subían hacia la sala de juntas, espero que esta vez nos traiga algo diferente. Como le dije por teléfono, esta es verdaderamente su última oportunidad. Ingeniero Castillo, respondió don Alberto con una sonrisa misteriosa. Le garantizo que nunca ha visto una presentación como la que va a ver hoy. En el piso 12. Rodrigo y su equipo observaban desde sus oficinas como los ejecutivos de Industrias del Norte pasaban camino a la sala de juntas. Todos tenían caras largas, sabiendo que sus carreras dependían del éxito o fracaso de un hombre al que habían despreciado. No lo va a lograr, murmuró Rodrigo, más para convencerse a sí mismo que para convencer a los demás. No hay manera de que un conserje pueda impresionar a esos ejecutivos. Pero en el fondo de su corazón, una vocecita le susurraba una verdad que no quería aceptaran. Durante todos esos años de humillar a Esteban, ¿realmente habían prestado atención a lo que él sabía? ¿Y si habían subestimado completamente al hombre que limpiaba sus oficinas, pero que tal vez entendía mejor que ellos lo que realmente significaba hacer negocios? La hora de la verdad había llegado. La sala de juntas del piso 15 nunca había albergado una atmósfera más tensa. Los 5 ejecutivos de Industrias del Norte se acomodaron en sus asientos de cuero negro, con expresiones que oscilaban entre la curiosidad y el escepticismo. Don Alberto Mendoza tomó su lugar en la cabecera de la mesa, y junto a él, en una silla que normalmente ocuparía el director de ventas, se sentó Esteban Morales. El contraste era imposible de ignorar. Mientras todos los demás vestían trajes de miles de pesos, Esteban llevaba su camisa blanca impecablemente limpia y unos pantalones que, aunque sencillos, irradiaban dignidad. Sus manos, callosas por años de trabajo honesto, descansaban calmadamente sobre la carpeta que cambiaría su vida. Ingeniero Castillo, señores, comenzó don Alberto, como les mencioné, hoy tendrán una presentación diferente. Me complace presentarles a Esteban Morales, quien ha desarrollado una propuesta innovadora
para su consideración. Los murmullos no se hicieron esperar. La licenciada Ana Guerrero, directora de proyectos de Industrias del Norte, no pudo ocultar su sorpresa. Don Alberto, dijo con diplomática cortesía, ¿podría explicarnos el background del señor Morales? No lo habíamos visto en presentaciones anteriores. Un silencio incómodo llenó la sala. Don Alberto miró a Esteban, dándole la oportunidad de presentarse él mismo. Señores ejecutivos, comenzó Esteban con voz clara y firme. Mi nombre es Esteban Morales. Durante los últimos 8 años he trabajado como conserje en este edificio, específicamente en los pisos que ocupan las oficinas de soluciones integrales. El silencio ahora era ensordecedor. Algunos ejecutivos intercambiaron miradas de confusión, otros parecían incómodos. El ingeniero Castillo se inclinó hacia adelante con expresión incrédula. ¿Me está diciendo que el conserje va a hacer una presentación comercial? Exactamente, respondió don Alberto, y les aseguro que será la más interesante que hayan escuchado. Esteban se puso de pie lentamente, abrió su carpeta y comenzó a distribuir copias de su propuesta. Ingeniero Castillo, licenciada Guerrero, señores ejecutivos, entiendo su sorpresa, pero les pido 5 minutos de su atención antes de que decidan marcharse. 5 minutos, concedió el ingeniero Castillo consultando su reloj, pero que sean convincentes. Esteban caminó hacia la pizarra blanca que había preparado con gráficos y diagramas dibujados a mano con una precisión que habría envidiado cualquier diseñador profesional. Señores, durante los últimos 6 meses, Industrias del Norte ha rechazado 5 propuestas de soluciones integrales. No las rechazaron por precio, no las rechazaron por tiempos de entrega, las rechazaron porque ninguna de esas propuestas entendía realmente lo que ustedes necesitan. La licenciada Guerrero se enderezó en su silla. ¿Y usted, si lo entiende? Permítanme demostrárselo. Ana Esteban señaló el primer gráfico. Su empresa actualmente maneja un volumen de 12.000 unidades mensuales de autopartes para el sector de exportación. Pero sus proyecciones internas indican que para el próximo año necesitarán incrementar esa capacidad en un 40%. El problema no es encontrar un distribuidor que pueda manejar sus volúmenes actuales. El problema es encontrar uno que pueda crecer con ustedes. A los ejecutivos se miraron entre sí. La información que Esteban acababa de mencionar era confidencial, parte de su planeación estratégica interna. El ingeniero Castillo se inclinó hacia adelante. ¿Cómo diablos sabe usted eso? Porque he estado prestando atención, respondió Esteban simplemente, mientras otros se enfocaban en impresionarlos con números inflados y promesas imposibles. Yo me dediqué a estudiar realmente quiénes son ustedes y hacia dónde van. Esteban señaló el segundo gráfico. Su mayor desafío no está en México, está en su expansión hacia Centroamérica. Necesitan un socio que no solo pueda distribuir en territorio nacional, sino que tenga la visión y la capacidad para crear una red de distribución regional. La licenciada Ana Guerrero dejó caer su pluma. Esa información, ¿de dónde la obtuvo? De años de observar, escuchar y aprender. Mientras limpiaba oficinas, prestaba atención. Mientras otros veían basura, yo veía oportunidades de aprendizaje. El ingeniero Castillo consultó nuevamente su reloj. Los 5 minutos se convirtieron en 10. Paró Contini, señor Morales. Ahora tiene toda nuestra atención. Esteban sintió como la energía en la sala cambiaba completamente. Los ejecutivos ya no lo miraban con condescendencia o curiosidad. Sus rostros reflejaban respeto genuino y, más importante aún, interés real en lo que tenía que decir. Gracias por su paciencia, continuó Esteban, pasando al tercer gráfico. Ahora permítanme mostrarles por qué todas las propuestas anteriores han fallado. Con la confianza de un profesor experimentado, comenzó a desglosar cada una de las 5 propuestas rechazadas, pero no lo hizo para criticar a su propio equipo de ventas,
sino para demostrar que había aprendido de cada error. La primera propuesta se enfocó únicamente en precio. Ofrecieron márgenes imposibles que habrían resultado en un servicio deficiente. La segunda propuesta prometió tiempos de entrega que ninguna empresa seria podría cumplir. La tercera. Un momento, interrumpió el licenciado Carlos Mendoza, director financiero de Industrias del Norte. ¿Usted analizó nuestras razones de rechazo? Cada una de ellas, respondió Esteban. Durante 8 años, he visto cómo esta empresa comete los mismos errores una y otra vez. Venden productos cuando ustedes necesitan soluciones. Ofrecen servicios cuando ustedes necesitan partnership. La licenciada Guerrero tomó notas rápidamente. Explique eso del partnership. Esteban sonrió. Era la pregunta que había estado esperando. Señora, su empresa no necesita solo un distribuidor. Necesita un aliado estratégico que crezca con ustedes, que entienda sus desafíos, que anticipe sus necesidades. Se dirigió al cuarto gráfico, el más complejo de todos. Aquí está mi propuesta. A no solo distribución de sus productos actuales, sino co-desarrollo de nuevas líneas de productos específicamente diseñadas para los mercados emergentes de Centroamérica. El silencio era absoluto. Todos los ejecutivos estudiaban el gráfico con expresiones de asombro genuino. ¿Co-desarrollo?, preguntó el ingeniero Castillo. ¿Está proponiendo que Soluciones Integrales invierta en IA de conjunto? No solo eso, respondió Esteban, pasando a un diagrama que había estado perfeccionando durante semanas. Estoy proponiendo la creación de Industrias del Norte Centroamérica, una subsidiaria conjunta que les permitiría penetrar mercados que actualmente están dominados por competencia asiática. La licenciada Guerrero dejó de tomar notas y miró fijamente a Esteban. Señor Morales, lo que está describiendo, ¿tiene idea de la magnitud de inversión que requeriría? 72 millones de pesos en los primeros 18 meses, respondió Esteban sin vacilación, con un retorno de inversión del 340% en 5 años, basado en proyecciones conservadoras de crecimiento del mercado centroamericano. El licenciado Mendoza se quitó los anteojos para limpiarlos, necesitando un momento para procesar lo que acababa de escuchar. ¿Cómo calculó esos números? Cada noche, después de mi turno de limpieza, me quedaba estudiando. Analicé reportes de mercado, estudié tendencias económicas, investigué a su competencia. Esteban hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. Mientras otros dormían o se entretenían, yo construía este sueño. El ingeniero Castillo se levantó de su asiento y caminó hacia la pizarra, estudiando los diagramas de cerca. ¿Estos números los verificó alguien más? No, señor. Este trabajo es completamente mío. ¿Y las proyecciones de mercado? Los análisis de competencia, todo basado en mi investigación personal. El ingeniero Castillo se volvió hacia don Alberto. ¿Su empresa está realmente preparada para una alianza de esta magnitud? Don Alberto, que había estado observando en silencio con una mezcla de orgullo y asombro, se incorporó. Ingeniero Castillo, si me hubiera preguntado eso hace una semana, no habría sabido qué responder. Pero después de ver el trabajo de Esteban, puedo decirle que estamos no solo preparados, sino emocionados de embarcarnos en esta alianza. La licenciada Guerrero cerró su libreta de notas y miró directamente a Esteban. Señor Morales, tengo que hacer una pregunta que todos estamos pensando. ¿Por qué un conserje desarrolló una propuesta de esta calibre profesional? Esteban sonrió con una mezcla de humildad y determinación. Porque creí en ustedes antes de que ustedes creyeran en mí. Y porque sabía que algún día tendría la oportunidad de demostrar que el conocimiento no conoce títulos ni uniformes. En el momento culminante había llegado. La pregunta de la licenciada Guerrero había tocado el corazón de todo. En esa sala de juntas, rodeado de ejecutivos que probablemente ganaban en un mes
lo que él ganaba en un año. Esteban Morales se dio cuenta de que había llegado al momento más importante de su vida. Permítanme contarles una historia. Comenzó, apartándose de la pizarra y acercándose a la mesa. Hace 8 años, cuando comencé a trabajar en este edificio, tenía 50 años y acababa de perder mi empleo en una fábrica que cerró. Mi esposa Esperanza estaba embarazada de nuestro hijo menor y necesitaba cualquier trabajo que pudiera conseguir. Los ejecutivos lo escuchaban con atención. Por primera vez, veían al hombre detrás del uniforme. El primer día que llegué aquí, el supervisor me dijo: Esteban, tu trabajo es ser invisible, limpia, y no te metas en lo que no te importan durante años. Eso fue exactamente lo que hice. Su voz se hizo más fuerte, pero ser invisible no significa ser ciego o sordo. Se dirigió hacia la ventana que daba vista a la Ciudad de México. Cada noche, después de que todos se iban a sus casas, yo me quedaba en estas oficinas vacías. Al principio solo limpiaba, pero gradualmente comencé a notar patrones, propuestas exitosas y fallidas, llamadas telefónicas frustrantes, reuniones que terminaban sin resoluciones. El ingeniero Castillo se inclinó hacia adelante y decidió estudiar por cuenta propia. Mi esposa trabajaba de costurera hasta muy tarde. Nuestros hijos hacían tareas en la mesa de la cocina. Yo llegaba a casa y, en lugar de ver televisión o descansar, me sentaba con ellos y también hacía mi tarea. Esteban sonrió al recordar. Compraba libros usados en el tianguis los domingos. Matemáticas, economía, administración, mercadotecnia. Pero, ¿por qué?, preguntó la licenciada Guerrero con genuina curiosidad. ¿Por qué dedicar tanto esfuerzo a algo que aparentemente no tenía relación con su trabajo? Porque sabía que mi trabajo sí tenía relación. Esteban regresó a la mesa y puso sus manos sobre su propuesta. Cada documento que recogía de los botes de basura, cada conversación que escuchaba mientras limpiaba, cada email impreso por error, todo era información valiosa, pero solo si sabía cómo interpretarla. El licenciado Mendoza lo miró con respeto creciente. ¿Cuántos años estudió de esa manera? 8 años. Todas las noches, a fines de semana, vacaciones. Esteban hizo una pausa. Mientras mi equipo de ventas se burlaba de mí durante el día, yo estudiaba sus errores durante la noche. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Todos entendieron la magnitud del sacrificio y la determinación que había requerido ese proceso. Señor Morales, dijo el ingeniero Castillo lentamente, lo que nos ha presentado hoy, lo desarrolló solo, completamente solo. Bueno, no. Tuve la ayuda de mi esposa Esperanza, quien se quedaba despierta conmigo muchas noches, revisando números y escuchando mis ideas. Y tuve la ayuda involuntaria de cada persona en esta empresa, que me trató como si fuera invisible. La ironía no se perdió en nadie. El hombre al que habían ignorado había estado aprendiendo de todos ellos. Hay algo más que deben saber, continuó Esteban. Su equipo de ventas actual no es malo. Son personas inteligentes, trabajadoras, con experiencia, pero han estado haciendo lo mismo durante años, esperando resultados diferentes. Mi propuesta no reemplaza su expertise, la complementa. Don Alberto se sintió orgulloso de la diplomacia de Esteban. A pesar de años de humillaciones, no buscaba venganza, sino colaboración. ¿Estaría usted dispuesto a trabajar directamente con nosotros en el desarrollo de esta alianza?, preguntó la licenciada Guerrero. Señora, estaría honrado, pero hay una condición. Todos se tensaron ligeramente. ¿Cuál sería su demanda? Quiero que el equipo actual de ventas sea parte integral del proyecto. Quiero demostrar que cuando combinamos experiencia práctica con análisis profundo, cuando unimos humildad con conocimiento, podemos lograr cosas extraordinarias. El ingeniero Castillo se puso de pie y extendió su mano hacia Esteban. Señor Morales, en 25 años de carrera, nunca había visto una presentación tan completa y bien fundamentada. Y definitivamente,
Nunca había conocido a alguien con su integridad profesional. Esteban estrechó la mano firmemente. Eso significa que Industrias del Norte está lista para comenzar esta alianza inmediatamente. La noticia se extendió por Torre Esperanza como un tsunami. En menos de una hora, todo el edificio sabía que el conserje del piso 12 había conseguido el contrato más grande en la historia de soluciones integrales. Pero más que eso, había negociado términos que ningún ejecutivo había imaginado posibles. En el piso 12 la reacción fue un silencio sepulcral, seguido de una explosión de emociones contradictorias. Rodrigo Santamaría estaba sentado en su oficina, mirando fijamente la pantalla de su computadora, sin realmente ver nada. Las palabras de don Alberto resonaban en su cabeza. Han 72 millones de pesos en inversión inicial. Alianza estratégica de 5 años. Expansión a Centroamérica. Carmen Vega entró a la oficina sin tocar, con los ojos rojos y expresión de shock. ¿Ya te enteraste de los detalles? ¿Cuáles detalles?, preguntó Rodrigo con voz apagada. Don Alberto acaba de anunciar que Esteban va a ser promovido a director de desarrollo estratégico. Va a ganar más que todos nosotros juntos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Andrés y Patricia aparecieron en la puerta, con caras de funeral. «No puede ser cierto», murmuró Andrés. «Un conserje no puede saber más que nosotros. Es imposible». «Pues ya viste que sí puede», respondió Patricia con amargura. «Y nosotros como pendejos, burlándonos de él durante años». Rodrigo se levantó bruscamente de su silla. «No, tiene que haber una explicación. Tal vez le robó información confidencial. Tal vez hizo trampa de alguna manera, pero en el fondo todos sabían la verdad. Durante años habían subestimado completamente al hombre que veían todos los días, que escuchaba todas sus conversaciones, que observaba todos sus errores. Mientras tanto, en la oficina de don Alberto se desarrollaba una conversación que cambiaría para siempre la estructura de la empresa. «Esteban», dijo don Alberto, sirviendo 2 copas de brandy, «necesitamos hablar sobre tu futuro en esta empresa, don Alberto. Yo solo quería ayudar. No busco reconocimientos especiales». «Pues los vas a tener, te gusten o no». Don Alberto sonrió. «Lo que lograste hoy no tiene precedentes. No solo conseguiste el contrato, sino que redefiniste completamente nuestra estrategia comercial». Esteban tomó la copa, pero no bebió. «¿Qué significa eso exactamente?» «Significa que te voy a nombrar director de desarrollo estratégico. Significa un aumento de sueldo del 500%. Significa una oficina en este piso. Y significa que vas a liderar la implementación de la alianza con Industrias del Norte y el equipo de ventas actual». Don Alberto suspiró. «Ahí está el problema. Necesito que me digas honestamente, ¿crees que pueden trabajar contigo después de cómo te trataron?» Esteban reflexionó por un momento. «Don Alberto, ellos no son malas personas. Son personas que se sintieron amenazadas por algo que no entendían. Pero si realmente queremos que esta alianza funcione, necesitamos todo el talento disponible». «¿Estás diciendo que quieres seguir trabajando con ellos?» «Estoy diciendo que quiero darles la oportunidad de demostrar que pueden cambiar, que pueden aprender, aunque pueden ser parte de algo más grande que sus egos». Don Alberto sonrió. «Por eso es que elegiste el momento perfecto para brillar, Esteban. No solo tienes conocimiento, tienes sabiduría». En ese momento tocaron la puerta. Doña Marta asomó la cabeza. «Don Alberto, el equipo de ventas del piso 12 solicita una reunión urgente con usted». Don Alberto miró a Esteban. «¿Qué opinas?» «Lo recibimos». «Recíbalos, don Alberto, pero con una condición. Yo quiero estar presente». 5 minutos después, Rodrigo, Carmen, Andrés y Patricia entraron a la oficina como condenados camino al patíbulo. Al ver a Esteban sentado al lado de don Alberto, sus expresiones se hicieron aún más tensas. «Señores», comenzó don Alberto, «imagino que vienen a hablar sobre los eventos de hoy». Rodrigo tomó la palabra, visiblemente incómodo. «Don Alberto, queremos
Necesitamos disculparnos. ¿Con quién?, preguntó don Alberto firmemente. Rodrigo miró a Esteban tragando saliva. ¿Contigo, Esteban? Contigo nos queremos disculpar. Carmen se adelantó. Fuimos ciegos, fuimos crueles, fuimos ansé. Le quebró la voz. Fuimos estúpidos. Esteban se puso de pie lentamente. El momento de la verdad había llegado. Su respuesta determinaría no solo su futuro, sino el futuro de todos ellos. Esteban miró los rostros de las 4 personas que lo habían humillado durante años. Rodrigo tenía los ojos bajos, incapaz de sostener su mirada. Carmen luchaba por contener las lágrimas. Andrés y Patricia parecían querer desaparecer. En ese momento, Esteban tenía el poder de destruir sus carreras con una sola palabra. Rodrigo, dijo finalmente con voz calmada, ¿recuerdas lo que me dijiste hace 3 meses cuando derramé accidentalmente agua en tu escritorio? Rodrigo se encogió visiblemente ante. Te dije que eras un inútil, que no servía ni para limpiar. ¿Y tú, Carmen?, continuó Esteban, ¿recuerdas cuando me pediste que no tocara tus documentos porque mis manos estaban sucias? Carmen asintió, con una lágrima rodando por su mejilla. Dije que no entenderías de qué se trataban porque eran cosas de gente importante. Y ustedes, Andrés y Patricia, siempre se reían cuando sus colegas me humillaban. Nunca dijeron una palabra de defensa. Nunca mostraron un mínimo de respeto humano. El silencio era absoluto. Don Alberto observaba la escena con fascinación, preguntándose qué haría Esteban con este momento de poder absoluto. ¿Saben qué?, continuó Esteban, caminando lentamente alrededor de la oficina. Durante todos esos años, cada insulto, cada burla, cada gesto despreciativo, me lastimaba profundamente. Llegaba a mi casa y mi esposa me preguntaba por qué estaba tan callado. Mis hijos notaban que su papá estaba triste. Se detuvo frente a la ventana, dándoles la espalda. Pero también cada uno de esos momentos me enseñó algo valioso. Me enseñó que la dignidad no la da el puesto que ocupas, sino cómo respondes cuando te quitan esa dignidad. Se volvió hacia ellos. Me enseñó que el conocimiento es poder, pero la sabiduría es saber cuándo y cómo usar ese poder. Rodrigo levantó la vista tímidamente. Esteban, si hay algo que podamos hacer. Sí la hay, interrumpió Esteban. Pero no es lo que esperan. Don Alberto se inclinó hacia adelante, intrigado. Quiero que trabajen conmigo en esta alianza con Industrias del Norte. Quiero que aprendan lo que yo aprendí durante estos años. Quiero que entiendan que un verdadero equipo se construye con respeto mutuo, no con jerarquías artificiales. La sorpresa en sus rostros era absoluta. El hombre al que habían humillado durante años ¿los estaba invitando a colaborar? Pero, continuó Esteban con firmeza, hay condiciones. Primera, nada de tratos especiales. Si van a trabajar conmigo, van a trabajar bajo mis estándares de excelencia y respeto. Segunda, van a tratar a cada empleado de esta empresa, desde el conserje hasta el director, con la misma cortesía que esperan recibir a Carmen. Se secó las lágrimas. ¿Por qué, Esteban? Después de todo lo que te hicimos, ¿por qué nos estás dando esta oportunidad? Esteban sonrió con una calidez que lo sorprendió. Porque creo en las segundas oportunidades, porque creo que las personas pueden cambiar. Y porque esta alianza es demasiado importante como para que la arruinen los rencores personales. Se acercó a Rodrigo y le extendió la mano. Rodrigo, tienes experiencia en ventas que yo no tengo. Carmen, conoces el mercado nacional mejor que nadie. Andrés, tus contactos en el sector manufacturero son invaluables. Patricia, tu habilidad para cerrar negocios es reconocida uno por uno. Fueron estrechando la mano de Esteban, pero no era el apretón de manos formal de los negocios. Era algo más profundo en el reconocimiento mutuo de humanidad. Hay una cosa más, añadió Esteban. Quiero que conozcan a mi esposa Esperanza y a mis hijos. Quiero que entiendan por quién trabajo todos los días, por qué cada peso que gano tiene valor, por qué cada día que vengo a esta oficina
Es una oportunidad de construir algo mejor. Don Alberto se puso de pie, claramente emocionado. Caballeros, damas, lo que acaban de presenciar es exactamente por qué Esteban va a liderar esta alianza. No solo tiene la capacidad técnica, tiene algo que no se puede enseñar en ninguna escuela de negocios. Tiene corazón. Patricia habló por primera vez a Esteban. Yo no sé cómo empezar a disculparme. No empiecen disculpándose, respondió Esteban. Empiecen trabajando. Empiecen demostrando que esto fue un cambio real, no solo palabras bonitas. El nuevo equipo de soluciones integrales acababa de nacer. Una semana después, la transformación en Torre Esperanza era evidente para cualquiera que pusiera un pie en el edificio. La oficina del piso 12 había sido completamente reorganizada. Donde antes había cubículos separados que reforzaban las jerarquías, ahora había un espacio abierto, colaborativo, con una mesa de juntas central, donde Esteban había instalado su centro de comando. Las paredes estaban cubiertas de gráficos, mapas de Centroamérica, proyecciones de mercado y, lo más impresionante de todo, un cronograma detallado de implementación que mostraba cada fase de la alianza con Industrias del Norte. Era evidente que este no era el trabajo de una sola persona, sino de un equipo funcionando a máxima capacidad. «Buenos días, equipo», saludó Esteban, al entrar a las 7:30 AM, como había hecho durante años, pero ahora con un portafolio ejecutivo, en lugar de útiles de limpieza. «Buenos días, director», respondieron Rodrigo, Carmen, Andrés y Patricia al unísono. El título ya no sonaba extraño. Después de una semana de trabajo intensivo, todos habían comprobado que Esteban se lo había ganado completamente. La dinámica había cambiado de manera radical. Rodrigo, quien antes llegaba a las 9 AM, con cara de pocos amigos, ahora estaba en la oficina desde las 7, revisando reportes de mercado que Esteban le había enseñado a interpretar desde una perspectiva completamente nueva. «Esteban», dijo Rodrigo, consultando unos documentos, «revisé los números de Guatemala que me pediste. Tienes razón. Hay una oportunidad de penetración de mercado del 35% en el sector de autopartes de exportación que nadie está explotando». Carmen levantó la vista de su computadora. «Y yo confirmé los contactos en Honduras. El director de compras de Industrias Manufactureras de Tegucigalpa quiere una reunión la próxima semana». Esteban sonrió con satisfacción. «Perfecto, Andrés. ¿Cómo van los análisis de logística?» «Aquí está el reporte completo», respondió Andrés, entregando una carpeta. «Si establecemos centros de distribución en San Salvador y Managua, podemos reducir los costos de transporte en un 28% y mejorar los tiempos de entrega en 40%. Era evidente que el equipo había encontrado una nueva energía, un propósito compartido que los motivaba de una manera que nunca habían experimentado. Pero lo más notable era cómo trataban no solo a Esteban, sino a todos los empleados del edificio. Patricia, quien antes era conocida por su arrogancia con el personal de apoyo, ahora saludaba cordialmente a cada conserje, recepcionista y secretaria. «Buenos días, doña Rosa», le dijo al ama de llaves del piso. «¿Cómo está su nieta? ¿Ya se recuperó del resfriado?» «Doña Rosa», una mujer mayor que había trabajado en el edificio durante 15 años, no podía ocultar su sorpresa. «Muy bien, licenciada Patricia. Gracias por preguntar». Después, cuando Patricia se alejó, doña Rosa murmuró para sí misma: «¿Qué les pasó a estos ejecutivos? Están más amables que nunca». Don Alberto bajó al piso 12 a media mañana para su reunión semanal de seguimiento. Al entrar, se detuvo en seco. La energía en la oficina era completamente diferente. No había tensión, no había competencia destructiva, no había egos chocando. En lugar de eso, veía colaboración genuina. «Esteban», dijo don Alberto, acercándose a la mesa central, «necesito el reporte de avances para la junta directiva». «Aquí está, don Alberto», respondió Esteban.
entregándole una carpeta impecablemente organizada. Pero antes de que se vaya, ¿hay algo que el equipo quiere mostrarle? Al Rodrigo se puso de pie. Don Alberto, queremos presentarle nuestra propuesta para la segunda fase de la alianza. Segunda fase. Pero si apenas estamos implementando la primera. Carmen sonrió. Eso es lo que pensábamos antes, pero trabajando con Esteban, hemos aprendido a pensar 3 pasos adelante. Durante los siguientes 30 minutos, el equipo presentó una estrategia de expansión que dejó boquiabierto a don Alberto. No solo habían dominado completamente la alianza original con Industrias del Norte, sino que habían identificado oportunidades adicionales que podrían multiplicar por 5 los beneficios esperados. Señores, dijo don Alberto al final de la presentación, en mis 30 años dirigiendo empresas, nunca había visto una transformación como esta. Esteban, ¿cómo lo lograste? Esteban miró a su equipo con orgullo. Don Alberto, yo no lo logré. Nosotros lo logramos. Resulta que cuando tratas a las personas con respeto y les das la oportunidad de brillar, suceden milagros. El clímax se acercaba y sería más espectacular de lo que nadie había imaginado. 3 meses después del día que cambió todo, llegó el momento que definiría el futuro de Soluciones Integrales para siempre. La Convención Nacional de la Industria Manufacturera se celebraba en el elegante Hotel Presidente Intercontinental, y por primera vez en la historia de la empresa, Soluciones Integrales tendría el honor de dar la conferencia magistral de apertura. El auditorio principal estaba repleto con más de 800 ejecutivos de las empresas más importantes de México y Centroamérica. Entre la audiencia se encontraban competidores que por años habían considerado a Soluciones Integrales como una empresa de segundo nivel, clientes potenciales que nunca habían tomado en serio sus propuestas, y medios especializados que cubrían los acontecimientos más relevantes del sector industrial. En los primeros asientos, como invitados especiales, estaban los ejecutivos de Industrias del Norte, el ingeniero Fernando Castillo, la licenciada Ana Guerrero, y todo su equipo habían venido específicamente para presenciar esta presentación histórica. Detrás del escenario, en el área de preparación, un ambiente de nerviosismo controlado llenaba el aire. Don Alberto Mendoza revisaba por X vez su presentación introductoria, mientras el equipo de Soluciones Integrales hacía los últimos ajustes técnicos. Esteban, dijo don Alberto, ajustándose la corbata nerviosamente. En unos minutos vas a estar frente a las personas más influyentes de la industria. ¿Cómo te sientes? Esteban, impecablemente vestido, con un traje azul marino, que Esperanza había insistido en comprarle, sonrió con una calma que sorprendió a todos. Don Alberto, me siento exactamente como me sentía hace 3 meses, cuando limpié este mismo hotel preparándolo para una conferencia. La diferencia es que ahora me toca hablar en lugar de limpiar. Rodrigo se acercó cargando las carpetas con material de apoyo. Esteban, el equipo técnico, ya revisó todo. Las proyecciones están cargadas, los videos testimoniales listos y los contratos de la alianza están disponibles para distribución. Perfecto, Rodrigo. ¿Y los representantes de las empresas centroamericanas? Carmen consultó su lista. Todos confirmados y presentes. Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Están esperando conocer los detalles de la expansión regional. En ese momento, el coordinador del evento se acercó. Señores, faltan 5 minutos para el inicio. Don Alberto, usted tiene 3 minutos para la introducción. Y después el señor Morales tiene 40 minutos para su presentación. Mientras caminaban hacia el escenario, Esteban sintió una mano en su hombro. Era Patricia, quien durante los últimos meses había demostrado ser una colaboradora excepcional. Esteban, le dijo con voz emocionada, quería agradecerte antes de que salieras allá. No solo cambiaste mi manera de trabajar, cambiaste mi manera de ver a las personas. Mi hija de 8 años
Me preguntó la semana pasada por qué ahora llego más feliz del trabajo. Le dije que aprendí que el respeto es lo más importante en cualquier equipo. Esteban la abrazó brevemente. Patricia, el cambio lo hiciste tú. Yo solo te di la oportunidad de ser la profesional que siempre llevabas adentro. Don Alberto subió al podio mientras las luces del auditorio se atenuaban. Señores empresarios, distinguidos colegas, es para mí un honor presentarles una historia que redefine completamente lo que creíamos saber sobre liderazgo, innovación y recursos humanos. La voz del director resonó con orgullo genuino. Hayes, 6 meses. Soluciones Integrales era una empresa promedio con resultados promedio. Hoy, gracias a la visión de un hombre extraordinario, somos líderes en alianzas estratégicas internacionales. Permítanme presentarles al director de Desarrollo Estratégico de nuestra empresa, el señor Esteban Morales. Los aplausos llenaron el auditorio, pero cuando Esteban subió al escenario, un murmullo de sorpresa recorrió la audiencia. Muchos ejecutivos se preguntaban quién era este hombre que no conocían, que no había aparecido en las revistas especializadas, que no tenía el perfil típico de los conferencistas magistrales. Señores empresarios, comenzó Esteban con voz clara y firme. Mi nombre es Esteban Morales. Hasta hace 3 meses era el conserje del edificio Torre Esperanza. Hoy quiero contarles cómo un humilde trabajador de limpieza logró la alianza comercial más exitosa en la historia de su empresa. El silencio era absoluto. 800 ejecutivos contenían la respiración, algunos con expresiones de incredulidad, otros con curiosidad genuina. Durante 8 años limpié oficinas, vacié botes de basura y observé cómo se hacían negocios en México. Lo que descubrí me cambió la vida y está a punto de cambiar la industria. Esteban activó la primera diapositiva de su presentación. Porque resulta que cuando prestas atención real a los detalles que otros ignoran, cuando estudias los patrones que otros desechan, cuando respetas el conocimiento, sin importar de dónde venga, puedes lograr resultados extraordinarios. La pantalla gigante mostró los números de la alianza con Industrias del Norte en 72 millones de pesos en inversión inicial. 340% de retorno en 5 años. Expansión a 5 países centroamericanos y más de 2.000 empleos nuevos proyectados. Estos no son números teóricos, continuó Esteban, caminando por el escenario con la confianza de un ejecutivo veterano. Son resultados reales de una estrategia que nació limpiando pisos y estudiando fracasos. En la audiencia, el ingeniero Castillo sonreía con orgullo. A su lado, la licenciada Guerrero tomaba notas rápidamente. Ambos sabían que estaban presenciando un momento histórico. Hoy quiero demostrarles que el talento no conoce uniformes, que la innovación puede venir de los lugares más inesperados y que cuando una empresa abraza verdaderamente el potencial de toda su gente, no hay límites para lo que puede lograr. La sala había pasado del escepticismo a la fascinación total. Esteban había callado a toda la sala. La presentación de Esteban duró exactamente 40 minutos, pero su impacto resonaría en la industria manufacturera mexicana durante años. Cuando terminó de hablar, el auditorio explotó en una ovación de pie que duró más de 5 minutos. Ejecutivos que habían llegado escépticos ahora se acercaban al escenario para conocer al hombre que había revolucionado su perspectiva sobre el liderazgo empresarial. ¡Extraordinario!, exclamó el licenciado Miguel Hernández, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales. Señor Morales, en 25 años organizando esta convención, nunca había visto una presentación tan impactante. Los medios especializados se agolparon alrededor de Esteban. Las cámaras de televisión captaban cada palabra, cada gesto del hombre que había pasado de conserje a leyenda empresarial en 3 meses. Señor Morales, preguntó una reportera de Canal de las Estrellas, ¿cuál es su mensaje para otros trabajadores que se sienten subestimados en sus empleos? Esteban sonrió con la humildad que nunca había perdido. Mi mensaje es simple.
Nunca dejen de aprender, nunca dejen de observar. Y sobre todo, nunca permitan que otros definan sus límites. El conocimiento es democrático. Está disponible para quien esté dispuesto a buscarlo. Mientras los reporteros continuaban sus entrevistas, Rodrigo, Carmen, Andrés y Patricia observaban desde un costado del escenario. Sus rostros reflejaban una mezcla de orgullo, gratitud y asombro por la transformación que habían vivido. ¿Pueden creerlo?, murmuró Carmen. Hace 3 meses nos burlábamos de él, y ahora es la persona más respetada en esta convención. Lo que no puedo creer, respondió Rodrigo, es cómo fuimos tan ciegos durante tanto tiempo. Todas las señales estaban ahí, su manera de escuchar, sus preguntas inteligentes. Cuando creíamos que no estaba prestando atención, Andrés añadió con voz reflexiva. ¿Saben qué es lo que más me impresiona? Que nunca buscó venganza. Cuando tuvo la oportunidad de humillarnos como nosotros lo humillamos a él, eligió elevarnos. En primera fila, don Alberto conversaba animadamente con el ingeniero Castillo y otros ejecutivos de Industrias del Norte. Don Alberto, dijo el ingeniero Castillo, quiero que sepa que nuestra alianza con Soluciones Integrales ha superado todas las expectativas. Los resultados del primer trimestre muestran un crecimiento del 45% sobre las proyecciones más optimistas. ¿Y qué viene ahora? La licenciada Guerrero se unió a la conversación. Hemos decidido expandir la alianza. Queremos que el modelo de Esteban se implemente en nuestras operaciones en Colombia y Perú. Estamos hablando de una inversión adicional de 200 millones de pesos. Don Alberto sintió como si estuviera viviendo un sueño. En menos de 6 meses, su empresa había pasado de estar al borde de perder su cliente más importante a convertirse en el modelo a seguir en toda Latinoamérica. Más tarde esa noche, en el pequeño departamento de la colonia Doctores, Esteban llegó a casa cargando un ramo de rosas para Esperanza y regalos para sus hijos. La diferencia era notable. Ya no llegaba con el uniforme de conserje, sino con el traje de ejecutivo, pero su sonrisa era la misma de siempre. «¿Cómo te fue, mi amor?», preguntó Esperanza, abrazándolo en la puerta. «Esperanza», respondió Esteban, mirándola a los ojos. «Hoy se cumplió el sueño que comenzamos a construir hace 8 años en esta misma cocina. Pero lo más importante no son los aplausos, ni el dinero ni el reconocimiento. Entonces, ¿qué es? Lo más importante es que demostramos que cuando una persona tiene dignidad, determinación y está dispuesta a aprender, no hay obstáculo que no pueda superar. Y que cuando tratas a otros con respeto y les das oportunidades, puedes cambiar no solo tu vida, sino las vidas de todos a tu alrededor». Sus hijos, Miguel de 16 años y Sofía de 12, corrieron a abrazarlo. «Papá», dijo Miguel, «vimos tu presentación por internet. Toda la escuela está hablando de ti. Estamos muy orgullosos, San Esteban». Los abrazó fuerte. «Mijos, recuerden siempre, no importa qué trabajo tengan, háganlo con orgullo. No importa quién los subestime. Ustedes conocen su valor. Y sobre todo, nunca dejen de soñar en grande, porque los sueños más grandes a menudo vienen de los corazones más humildes». Esa noche, mientras Esperanza dormía a su lado y sus hijos descansaban en sus cuartos, Esteban miró por la ventana hacia las luces de Ciudad de México y sonrió. Mañana comenzaría un nuevo día, ya no como el conserje invisible, sino como el líder que siempre había llevado dentro. Y así, amigos, termina la historia de Esteban Morales, el humilde conserje que demostró que la grandeza no se mide por el puesto que ocupas, sino por la sabiduría que cargas en el corazón y la determinación que tienes para cambiar tu destino. Esta historia nos enseña que cada día tenemos la oportunidad de elegir. Podemos ver hacia abajo para despreciar a otros, o podemos ver hacia arriba para aprender y crecer.
Podemos permitir que las humillaciones nos destruyan, o podemos usarlas como combustible para construir algo extraordinario. Esteban nunca dejó de creer en sí mismo, nunca dejó de estudiar, nunca dejó de observar, y cuando llegó su momento, estaba preparado. La pregunta es, ¿tú estás preparado para tu momento? Recuerda que el conocimiento está disponible para todos, pero solo aquellos que tienen la disciplina de buscarlo y la humildad de aplicarlo pueden transformar sus vidas y las vidas de otros. Si esta historia te inspiró, dale like a este video y suscríbete al canal para más historias que demuestran que los milagros suceden cuando menos los esperamos. Y no olvides activar la campanita para que no te pierdas nuestro próximo video, donde conocerás la historia de una mujer que transformó la vida de toda una comunidad con una simple idea que cambió todo. Cuéntanos en los comentarios, ¿has tenido alguna experiencia donde alguien te subestimó pero después tuviste la oportunidad de demostrar tu verdadero valor? Queremos conocer tu historia. Recuerda, nunca es demasiado tarde para cambiar tu historia. Tu momento puede llegar mañana, la próxima semana, o tal vez ya llegó y solo necesitas el valor para tomarlo. Nos vemos en el próximo video, donde las historias imposibles se vuelven realidad.